Bueno, vamos a mirar este ejercicio de delta donde dice un generador de 4 conductores de 240 volts en secuencia negativa alimenta una carga trifásica balanceada, acá tenemos el primer dato, balanceado, conectada en delta o triángulo, siendo el valor de la impedancia por fase 240 menos, perdón, 24 menos 60 grados, determinar los valores de voltaje, corriente y fase. Este sistema es muy sencillo. Recuerden que tenemos este tipo de conexiones. Las cargas van conectadas entre línea y línea. El delta no tiene neutro. El neutro sí viene de la fase, viene de allá, pero nosotros no los tomamos solo las líneas y hacemos este tipo de conexión. Entonces, hay que notar que nuevamente de 240 volts, como no nos están especificando nada, pues este sería el voltaje de línea. Entonces decimos que el voltaje de línea es igual a 240 volts y que la secuencia es negativa. Alimenta una carga trifásica conectada en delta o triángulo. Esta es la configuración de delta o triángulo, siendo el valor de la impedancia por fase, sería Z. Como es balanceada, pues lo vamos a tener para todas las Z, ¿no? Z es igual a 24 sobre menos 60 grados, a un ángulo de menos 60. Determinar los valores de voltaje, corriente, línea y fase. Perfecto. Vamos a revisar entonces un momento aquí qué es lo que tenemos. Recordemos que la corriente llega acá y esta corriente se divide en dos corrientes, lo mismo esta de acá y lo mismo esta de acá. Entra una y sale una. Acá tenemos un voltaje de línea a línea, entre cada una de las líneas no hay voltajes a neutro, porque no tenemos neutro, no hay voltajes a neutro, eh, pero vemos algo que el voltaje de la fase, el voltaje que está aquí de esta fase, es el mismo voltaje que estamos hallando de línea. Entonces vamos a iniciar con el voltaje de línea. Decimos aquí que el voltaje de línea tenemos VRS, VST y VTR. ¿Listo? Voltaje RS, voltaje ST y voltaje TR. Si estamos aquí, entonces decimos que 240, que ya nos dijeron que era el voltaje de línea, a un ángulo, 240 a un ángulo de 0 grados. Y como la secuencia es negativa, tenemos 240 aquí a un ángulo de menos 120 grados y por la parte de abajo 240 a un ángulo de 120 grados. ¿Listo? Aquí aplicamos los primeros dos datos que nos dieron en el ejercicio. Ahora, decimos que estos voltajes que están aquí son iguales a los voltajes de fase, a los voltajes de la carga, que sería, voy a colocarlo aquí en minúscula, pero prácticamente sería el mismo, ¿no? O sea, el voltaje que está aquí en este punto, más o menos el voltaje de la carga, este voltaje RS. Entonces ya tenemos que el voltaje de línea y los voltajes de fase son aquí iguales. Listo. Vamos ahora a hallar las corrientes. ¿Cómo hallamos las corrientes? Entonces tenemos aquí una corriente de línea, tenemos aquí las corrientes, vamos a decir que este voltaje de aquí de la fase dividido en la fase nos va a dar la corriente que está acá. Entonces vamos a hallarla y vamos a decir que IRS, que es la corriente que va aquí, es igual a VRS, que es el voltaje de la carga, sobre la impedancia de esta carga, ZRS. Pero ¿cuál es la impedancia de esta carga? La misma de todas, 24 a un ángulo de menos 60. Entonces tenemos que el voltaje de la carga, de la fase en este momento es 240 a un ángulo de menos 120 sobre 24 a un ángulo de menos 60. Por lo tanto aquí cancelamos esto y nos da 10 y decimos que 10 a un ángulo de menos 120. Este menos pasa a sumar, más 100, más 60, esto nos va a dar menos 60 grados amper. ¿Listo? Vamos ahora a tomar la otra, que sería IST. IST sería igual a lo mismo, al voltaje ST sobre la ZST. Voltaje ST es 240 a un ángulo de 0 sobre lo que tenemos aquí que es ZST, que es la misma, 24 a un ángulo de menos 60.
Por lo tanto, hacemos la división, nos da 10 a un ángulo de 0 menos 60 nos va a dar 60 grados positivos. Ya de entrada, como el sistema es balanceado, sabemos aquí que nos tiene que dar una ITR con un ángulo de 180. Entonces decimos TR, ZTR va a ser igual a 240 a un ángulo de 120 sobre 24 a un ángulo de menos 60. Lo mismo, dividimos 10 a un ángulo de 60 y sube 180. ¿Listo? 180 grados ampere. Con estos valores que tenemos aquí, ya tenemos hallado todo lo que necesitamos. Vamos ahora a hallar la corriente de línea. Listo. Con la corriente de línea tenemos lo siguiente. Hay una forma de hacerla directa, como lo vimos en la balanceada, pero lo vamos a dejar de una vez acá que nos ayude con la fórmula. Entonces decimos que IR va a ser igual a. Recuerden que tenemos dos formas. IR, voy a hacerla aquí con otro color mejor, donde vamos a hallar las de línea. IR va a ser igual, si miramos el circuito tenemos que IRS se va por este lado e ITR entra, o sea que es igual a ITR menos IRS. Es igual a ITR menos IRS. Por otro lado tenemos IS, que viene aquí, es igual a IRS que entra menos IST. IS es igual a IRS menos IST. Y por último tenemos aquí que IT va a ser igual, miremos aquí, a IST que entra menos ITR. IST menos ITR. Listo. Aquí tenemos ya la forma para hallar. Ya tenemos estas de aquí, entonces simplemente es hacer la resta y las hallamos. ITR sería ¿cuánto? 10 a un ángulo de 180 menos IRS, que está acá arriba, 10 a un ángulo de menos 60. Este procedimiento que estoy haciendo en este momento es el mismo que se hace para cuando una carga es desbalanceada. Así lo hacemos para una carga desbalanceada. Listo, acá ya diligencié los valores. De la misma manera, IRS, IST, IST y TR. Listo, teniendo estos valores acá, entonces vamos a obtener un resultado y ese resultado es 17 a un ángulo, pero coloquemos los decimales también, 17,32 a un ángulo de menos 30. Sabiendo como la carga es balanceada, nosotros ya podemos de una vez asumir que este es 17,32 a un ángulo de 90, que sería un desfase de 120 grados. Y que acá tenemos 17,32 a un ángulo de menos 150, que sería menos 120 grados por este lado. Ok, si nos damos cuenta, esto no lo teníamos que hacer de esta manera, o hay una forma más fácil para ahorrarnos este proceso, que es hallarlo con la raíz de 3. ¿Por qué? Porque la carga es balanceada. Este pedacito que voy a hacer solo es para balanceada. Todo lo que hice anteriormente lo podemos hallar para carga desbalanceada teniendo en cuenta cada una de las zetas. Pero aquí decimos, IR va a ser igual a raíz de 3, recuerden que la línea es más grande, raíz de 3 por la corriente de fase IRS, por la corriente de fase como tal. Entonces decimos IRS, y S va a ser igual a raíz de 3 por la corriente que está aquí, que sería
IST, muy bien, y la A, IT, que sería raíz de 3 por ITS. Y recordemos que estamos trabajando un ángulo acá, en secuencia negativa. Entonces tenemos que 110 por raíz de 3, vamos a colocar aquí solo 1, raíz de 3 por IRS, que nos dio 10 a un ángulo de menos 60. Y esto va a ser igual, raíz de 3 por 10 va a ser igual a 17,32 a un ángulo de menos 60. Como la secuencia es negativa, le sumamos 30 y esto nos va a dar menos 60 más 30, algo así. Por lo tanto, nos va a dar menos 30. Y este es el valor que necesitamos. Aquí, menos 30. ¿Listo? Hacemos lo mismo con estos. Raíz de 3 por 10 a un ángulo de, esta IST es ¿cuánto? 60, igual a 17,32 a un ángulo de 60 más 30, 90 grados. Y por último, raíz de 3 por 10 a un ángulo de 180, y esto nos va a dar 17,32 a un ángulo de 180 más 30, nos va a dar 210 grados. O si lo hacemos por el lado de menos 180, esto nos va a dar 17,32 a un ángulo de menos 150, porque le sumamos 30 a este, 150. Este ángulo en el plano cartesiano es lo mismo, ¿no? Aquí tenemos 210 por aquí. Estos serían 210 grados. Y si nos venimos por abajo, estos serían 180 grados. Perdón, 150 grados. 150, pero negativo porque estamos dando la vuelta por abajo. ¿Listos? Esta es la forma en la que hallamos una carga en delta balanceada. Nos vemos en el siguiente video, muchachos.